Bueno, al igual que Pablo, yo he cambiado completamente lo que tenía preparado comentar porque era más bien muy general y me voy a centrar un poco en la parte relativa. A ver, aquí. Bueno, iba a hablar un poco de la situación económica y qué es lo que nos ocurre, que tiene que ver justamente con la enfermedad empresarial o del clima empresarial que tenemos en España, pero creo que lo que voy a hacer es directamente centrarme a qué tenemos que hacer para que España sea un paraíso para los emprendedores y cómo podemos hacer que además los emprendedores se conviertan en empresarios. Hemos escuchado a lo largo de la mañana en las ponencias anteriores que tenemos un déficit de emprendedores en relación al resto de los países de nuestro entorno y muchísimo más fuerte todavía con respecto a los países anglosajones y a los países asiáticos. No nos olvidemos, ya que los asiáticos nos superan en índice de tasa de emprendimiento. ¿Y qué tenemos que hacer en España para que ese déficit se convierta en un superávit? Efectivamente hay un arrastre cultural de que en España tradicionalmente las empresas se han construido desde arriba y no desde abajo, es decir, no se empieza como emprendedor, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, sino que si hacemos un análisis de lo que es el sector empresarial español en la parte más alta, es decir, en aquellas compañías que se han convertido en multinacionales, podemos ver que más del 50% son empresas que han sido originalmente iniciativa de las administraciones públicas, el famoso INI, que empezó a privatizar las empresas, han caído en manos de empresarios o en manos del capital privado y estos son los que las han internacionalizado, el caso de Telefónica, de Indra, en fin, de tantas otras. Esto no es una cosa reciente, esta falta de cultura empresarial. Siempre cuento la anécdota que cuando llegó Felipe V a España, en su primera cena venía del glamuroso París, le pusieron pues la mejor vajilla, os podéis imaginar, que había en el Palacio Real y la mejor cristalería, y eran las dos muy toscas. Ante su decepción, se le ocurrió, por eso digo top down, desde arriba hacia abajo, crear la Real Fábrica de la Granja. Y de ahí nacieron las cristalerías más refinadas españolas. Esto se ha mantenido a lo largo de los años y solo hoy en día podemos decir que por fin tenemos una cantera de emprendedores de las que han hablado, me ha precedido sobre todo Elías cuando hablaba de lo que está haciendo con Wayra, pero hay muchísimas incubadoras, se está potenciando enormemente, pero no nos podemos quedar en que empiece a surgir el espíritu emprendedor, que empiece a ser favorable. Primero tenemos que acordarnos que hemos puesto la palabra emprendedor para evitar hablar de empresarios, porque en España el nombre de empresario sigue estando demonizado y la palabra emprendedor está de moda porque de alguna manera parece que solo reúne las virtudes del empresario y no sus pecados. ¿Qué tiene que hacer España para que haya muchos emprendedores y además esos emprendedores se conviertan en empresarios? Pues tenemos que crear un ecosistema favorable a la empresa. Igual que os contaba que las empresas en España tradicionalmente se han creado desde arriba y además controladas, dirigidas y evaluadas. No se cree en la bondad del individuo desde su nacimiento como innovador. Y hila un poco con lo que hablaba antes también Elías, de que sin innovación no hay emprendimiento, pero sin emprendimiento no hay innovación. Y ese es el problema de España. Se desconfía sistemáticamente del ciudadano y cuando estos días pasados escuchábamos, sobre todo desde el ámbito empresarial, yo soy empresaria, como os dije, empecé de emprendedora, hoy el tamaño de la empresa ya es como para hablar de empresario. Llevábamos tiempo esperando el famoso anuncio de la licencia express. La licencia express significa que de alguna manera iban a destapar el continente de regulaciones, barreras, batallas contra Leviatán, en que nos vemos todos los empresarios cada día, y vamos a poder empezar a ejercer con mayor libertad y, por supuesto, con la famosa declaración responsable, en la que una vez que te han definido cuál es el marco regulatorio en el que tu actividad está centrada,
Pues tú haces tu declaración responsable con un checklist de que cumples tal, cumples cual, en fin, haces 200 tics favorables, lo presentas e inicias tu actividad. La sorpresa fue cuando nos dijeron que eso era solo hasta 300 metros. O sea, siguen desconfiando del empresario o del individuo. Porque ¿por qué me van a dar ustedes permiso solo para 300 metros? ¿Qué pasa? ¿Que piensan que voy a pecar si soy de 400, de 500, de 600? Es que el individuo sistemáticamente es tramposo y le tengo a usted que decir cómo, cuándo y de qué manera tiene que hacer las cosas. Oiga, deme la libertad para empezar a funcionar y usted, el inspector de turno, me lo manda cuando quiera para comprobar que efectivamente la declaración responsable era responsable y no irresponsable. Pero el espíritu es siempre el de controlar y evaluar. Yo os puedo contar en mi empresa, en el traslado, hemos hecho una fusión recientemente, hace el día 31 de enero, y teníamos 24 delegaciones en España, la mía, que era la grande, y la fusionada, que es una más pequeña, como 1/3 o 2/3, y ellos tenían 14 delegaciones en toda España. La fusión, como os podéis imaginar, es una fusión para generar más competitividad, es decir, ahorro en costes, y una de las cosas que teníamos que hacer era cerrar delegaciones. Como estamos en el ámbito de la seguridad, se complica todavía más porque dependemos no solo de los ministerios habituales, sino además del Ministerio del Interior. Pues os puedo decir que llevamos 7 meses esperando que nos vengan a comprobar que efectivamente las condiciones específicas de los locales que hemos cerrado o abierto o fusionado es razonable y seguimos pagando los alquileres de ambas, es decir, no hemos podido aflorar las sinergias propias de la fusión, lo que significa que nuestros precios siguen siendo elevados, lo que significa que pierdo competitividad y lo que significa es que no puedo exportar. Y no se da cuenta la administración que cada vez que me retiene un papel y lleva 7 meses encima de la mesa de alguien que tiene que ver si yo digo la verdad, me está encareciendo el producto y me está limitando mi capacidad exportadora. Después de estos anécdotas, vamos a un poco lo genérico. Yo creo que para favorecer el clima empresarial lo que tenemos que mirar a nuestro entorno y ver un poco cómo se analizan las decisiones de inversión. Uy, me había puesto aquí el temporizador y no lo he puesto en marcha. No he puesto ya en marcha la tecnología. Esto es que así eso intimida, lo de cállate que te pasas. ¿Qué hacen las compañías o los emprendedores cuando tienen que tomar una decisión de iniciar una actividad? Bueno, las compañías multinacionales y en el círculo de empresarios tenemos un grupo de trabajo estudiando exactamente cuáles son las variables que se deciden. Hacen una matriz en la que en las verticales ponen 3 áreas, que son básicamente el marco jurídico, el ecosistema laboral y la fiscalidad. Y luego en las horizontales ponen España, Chequia, Polonia, Marruecos, Túnez, India, you name it, somos 180 y tantos países. Y empiezan a rellenar las celdas. Y las rellenan en función de cómo son de favorables en cada una de esas áreas. Centrémonos en el marco jurídico y eso es lo que debe inspirar un poco, en mi opinión, el deseo de España de convertirse en un país competitivo en el que las empresas prosperen y atraigamos inversiones, porque yo en mi ponencia lo que iba a hablar es del problema del apalancamiento, el endeudamiento, cómo el sector público todavía no ha empezado a ajustarse, no hemos visto reducción de gasto en ningún sitio, el endeudamiento español sigue disparándose y eso es lo que nos tiene, hemos perdido credibilidad. Cuando hemos perdido credibilidad no tenemos liquidez, cuando no hay liquidez las empresas no funcionan, al Estado cada vez, como sabéis, la famosa prima de riesgo, que ya es la tía abuela de tamaño que tiene. ¿Y qué tenemos que hacer para reducir nuestro apalancamiento? Pues la base de reducir el apalancamiento es que seamos competitivos y seamos capaces de pagar las deudas en las que hemos incurrido en estos últimos 6 años, básicamente, 5 años y pico. El apalancamiento solo se reduce si se produce más y mejor, si se contribuye con valor añadido y si se atraen inversiones de fuera que sean capaces de venir a España. Vuelvo a la matriz. En esas 3 áreas, el marco jurídico. El marco jurídico, a su vez, tiene una submatriz que está dividida en 6 áreas. Esto es por simplificar, por supuesto hay muchísimas otras áreas, pero como solo me quedan ya 8 minutos, voy a ir muy rápido. Seguridad jurídica.
En España, como sabéis, en los últimos años esto de la estabilidad, la fiabilidad, la seguridad jurídica y la predictibilidad han brillado por su ausencia. Por poner un ejemplo, el tema eléctrico. Es verdad que heredamos decisiones de gobiernos anteriores, pero son decisiones que tomó un gobierno legítimo de España. ¿Que hicieron burradas? Las que quieras, no podemos retroactividad. Vamos a pensar en cómo evitamos los problemas en el futuro y un marco regulatorio estable, fiable y predictivo, que son las 4 áreas. Pero es que además, dentro del marco jurídico, tenemos el tema que es análisis absolutamente relevante a la hora de tomar decisiones de inversión, que es la justicia. En España estamos en los peores rankings de Europa en cuanto a eficiencia de la justicia. Y cuando digo eficiencia me estoy refiriendo a cuánto tiempo se tarda en obtener un resultado real definitivo, es decir, superados los muchos estamentos que hay, que si primera instancia, segunda, en fin, etcétera. No quiero entrar en el detalle. Y España es un desastre en relación a Europa. Pero es que no solo es un desastre en los tiempos, y acordaros que el tiempo solo favorece al malo, porque el que sufre, la víctima, es el bueno, es decir, el que crea empleo, el que hace las cosas bien. La víctima es el bueno y en los tiempos largos se favorece al culpable, sobre todo si ya prescribe y todas esas cosas que nos están ocurriendo a menudo. Entonces, marco justicia razonable en tiempos, pero sobre todo predictiva. Puesto que la calidad de las leyes no cumplen en España en los últimos años lo que hemos comentado de seguridad, claridad, etcétera, tú vas al juzgado y no sabes qué vas a obtener. Entonces, igual en Tarragona ganas el mismo juicio, el mismo contenido, que lo pierdes en Murcia. Con lo cual, tú entras en un juzgado. Bueno, pues esto que nos parece, nos hemos acostumbrado, por desgracia, cuando un holandés o una compañía brasileña que están abriendo en Europa, porque los países emergentes se han convertido en exportadores y tienen multinacionales y deciden que quieren venir a Europa, desde luego a España estas cosas es para salir con para irse a cualquier otro país de Europa. Y como decía antes, un marco regulatorio, y seguimos en lo jurídico, ex post y no ex ante. Es decir, un marco regulatorio que cuando contempla cualquier actividad económica da por hecho que la actividad es favorable, ex ante, y solo ex post comprueba si se cumple con la regulación. Con esto nos cepillábamos a la mitad del coste de la administración pública, porque no tendríamos miles de personas acumulando papeles en la mesa viendo a ver si lo hacemos bien. Igual les poníamos a hacer cosas más eficientes, pero no a retener tus papeles y comprobar. Os voy a contar una anécdota porque los anécdotas son muy ilustrativos. Mi yerno es emprendedor. Empieza una cadena de hoteles, vive en Barcelona, se llama Practic. Hoteles de una estrella, baratos, en centros urbanos, históricos y tal y tal. Por cierto, le va de cine. Pero le va de cine a pesar de el Leviatán. El último hotel lleva año y medio esperando a abrirse y, por contaros una anécdota, se va a la Consellería de Turismo de la Generalitat de Barcelona, perdón, de la Generalitat Catalana, a la que tiene que presentar simultáneamente al Ayuntamiento de Barcelona una documentación. Y cuando llega a la Consellería, la documentación, imaginaros, planos, tal, todo lo que hace falta presentar. Papeles y papeles y papeles. Bueno, y ya llega, finalmente no entiende por qué está atascado, consigue a través de conexiones, que en este país seguimos con las conexiones, llegar a la persona que tenía el papel encima de la mesa. Y dice, no, es que viene informado desfavorablemente por el Departamento de Turismo. Ah, sí, ¿y cuál es el punto negro? ¿Qué bola negra me han puesto? Llega al de la bola negra. No me gusta dónde has colocado la recepción, el mueble de la recepción. 6 meses. Es decir, el funcionario tiene que ver si le parece bien si el mueble de la recepción estaba a 1 metro o a 1,10 metros. Pero termino. El tamaño del colchón está regulado como si un hotelero no tuviera como objetivo que sus clientes repitieran cada vez que vienen y, por lo tanto, ponerle el mejor colchón posible. Pues no, el funcionario de turno sabe que tiene que tener 14 centímetros, 6 y además de estas condiciones. Esto es una barrera absoluta al desarrollo de cualquier empresa,
porque si es difícil encontrar emprendedores, no os digo si además de ser emprendedores tienen que tener la paciencia de la que os estaba hablando. Bueno, esto era resumen, marco jurídico. Ecosistema laboral. El ecosistema laboral se centra en 3 áreas: capital humano, flexibilidad y apertura. Capital humano, creo que en España podemos pensar que realmente es el momento de la historia en que más españoles están preparados, sin duda. Es verdad que en PISA fracasamos, que no tenemos ninguna universidad entre las mejores, pero sin compararnos con los demás y comparándonos con nosotros mismos hace 30, 40 años, se puede decir que España por primera vez es un país culto, con igualdad de oportunidades, en fin, muchísimo mejorable, y no quiero entrar en el detalle de tal, pero básicamente estamos muy bien. Tenemos un capital humano del que nos podemos sentir orgullosos. El informe PISA es una media, yo me como un pollo, pero entre tú y yo nos hemos comido medio pollo, es decir, tenemos unos índices en PISA fantásticos. Por supuesto, la brecha entre concertada, pública y privada cada vez es más enorme, con lo cual cada vez es más heterogéneo el paisaje del capital humano en España. Tenemos las 3 escuelas de negocios entre las mejores del mundo, tenemos colegios entre los mejores del mundo, pero la media es malísima. Pero tenemos un capital humano heterogéneo en el que hay verdadero capital humano. Pero tenemos un problema de flexibilidad laboral y de apertura. Flexibilidad laboral, se ha hecho una reforma que todos entendemos que es muy revolucionaria en la descentralización del convenio colectivo, pero seguimos teniendo 43 tipos de contrato laboral, es decir, si eres embarazada, si eres mayor, si eres joven, si eres cojo, si eres calvo, si entraste en el mercado hace 5 años, si vas a entrar el año que viene, si estoy bonificado por aquí, en fin, un caos que la última reforma es buenísima en el convenio, en la descentralización, pero añade todavía más tipos de contratos a los que ya nos encontramos. Entonces, claro, viene un extranjero y dice, bueno, voy a contratar, y entonces empieza, tiene que contratar a un jurídico. Además ha hecho 25 másters para entender el caos regulatorio en el que estamos. A ver, vamos a ver. Yo quiero contratar a un chico que viene de la India, que ha hecho un máster en economía, luego ha hecho tecnología y además está en Silicon Valley y es la persona más importante para gestionar este lanzamiento de centro de investigación y desarrollo con la Universidad de Zaragoza, un doctor en Derecho Laboral, para que consiga traerle. No, mire, usted tiene que ir a la calle X a las 5 de la mañana para pedir un visado porque es un inmigrante. Apertura laboral, 0. Flexibilidad laboral, el peor índice después de la reforma de Europa. O sea, que el clima laboral, el ecosistema, seguimos estando a años luz de lo que sería un punto positivo en esa matriz de los inversores. Y acabo con la fiscalidad. La fiscalidad en España, en el mundo empresarial, sigue siendo de las más elevadas de Europa. Sobre todo, que no queremos, nosotros no tenemos que quedarnos como estamos, tenemos que atraer... Tenemos que atraer inversiones que vengan de fuera. No podemos atraer a nadie si en el punto único, marco jurídico, en el punto 2, ecosistema laboral, estamos fatal y en el sistema fiscal, y cuando hablo de la parte de la fiscalidad me estoy refiriendo a 2 áreas fundamentales. La fiscalidad sobre el trabajo, la famosa cotización de la Seguridad Social, es la más elevada de Europa, con lo cual el coste no nos sorprendamos de tener un 20 no sé ya cuántos, porque cada día sube, de paro. Es que el coste del trabajo en España es altísimo, porque no es el salario medio lo que marca el coste laboral. A una empresa lo que le importa es lo que cuesta el trabajo directo, más la seguridad social, más el pago al Forcem, más el pago a la formación, más el seguro de desempleo, más, en fin, suma y sigue. Si a eso añades pues en la función pública un 16% de absentismo, en la privada, etcétera, todo eso son costes laborales. Eso es fiscalidad sobre el trabajo. Nosotros desde el Círculo hemos hecho una propuesta esta semana muy activa, que no es nada innovadora, pero que hay que insistir en ella, que es cambiar IVA por cotizaciones sociales. Es decir, como estamos en la situación de déficit público en el que estamos, evidentemente no podemos reducir la fiscalidad a corto plazo, pero sí podemos hacer una recomposición de la fiscalidad en España de manera que sea favorable a la creación de empleo.
Y la única fiscalidad posible a la creación de empleo es, a corto plazo es evidente que no se puede reducir el tipo impositivo sobre las empresas. De hecho, se ha subido el tipo medio efectivo por vía de la reforma que se ha hecho en el primer trimestre, lo de los descuentos de los tipos de interés, de las amortizaciones de créditos, el fondo de comercio, en fin, no entro en technicalities. Pero, desde luego, lo que está ahí es cada punto de IVA que se convierta en un punto menos de cotización. Crearíamos empleo, nos haríamos más competitivos, sería neutro con respecto al IPC y nos haría mucho más atractivos. Bueno, para terminar, el modo es tomar en cuenta que la única salida de esta situación en la que estamos, primero es que antes que nos intervengan, que si al paso que vamos nos intervienen y entonces vienen los 3 hombres, estos de negro de los que hablaba alguien, van a tomar decisiones desde centros de decisión cuyos intereses no necesariamente coinciden con los españoles. Es mejor que nos lo tomemos en serio y tomemos las decisiones nosotros antes de septiembre. Para salir de este tenemos que ser fiables, tenemos que ser atractivos y tenemos que ser flexibles. Sobre todo, tenemos que pensar que los españoles pueden tomar decisiones razonables sin que alguien en la administración tenga que fiscalizar cada uno de sus actos. Bueno, muchas gracias.